El Apocalipsis, el libro más desconocido de la Biblia, es el menos leído y menos predicado de todos. Sin embargo, es el más actual. En el corazón de este profético libro se halla el septenario de las trompetas, basándose en los juicios que se plantean en la Biblia. Reflejan sucesos reales, físicos y literales que sucederán afectando a todo nuestro planeta. Visión Global presenta la serie titulada Las 7 Trompetas, en la voz del pastor Roger Gómez. Muchas veces pides tanto que el sol vuelva a resplandecer, mas ahora es instante, lo ves lejos y no puedes más. Ciertamente será para mejor. Tienes dudas del futuro y tu mundo se va a caer. Ves oscuro el camino, necesita luz al caminar. Ciertamente será para mejor. Hazme ver tu amor. Quiero ver tu poder. El sol nacerá, tu luz brillará, pues todo depende de ti, todo depende de ti. En vez de dudar, confía en Dios, Él tiene el control de tu ser. Solo confiaste llegar, tu luz brillará. Fue su muerte en el Calvario, Cristo sufre sentencia del mal, dando a todos la esperanza, la certeza de vida eterna. Te preguntas si aún tendrás que sufrir. La historia de este mundo, fueron pocos los hombres fieles y valientes, escudriñaron y en
Un saludo para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme en el estudio de la palabra de Dios en este momento. Estamos desarrollando un estudio muy significativo, muy importante. Son 7 temas, las 7 trompetas del libro de Apocalipsis. Y le he puesto por título a esta serie, Con Jesús sin temor, al sonido de las trompetas del libro de Apocalipsis. No debemos de temer a lo que vendrá en un futuro cercano si estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar en este momento para abrir entonces la palabra del Señor y estudiar la 4ª trompeta. Oramos. Querido Padre, gracias te damos por el privilegio que usted nos concede de abrir la palabra de Jehová, la palabra pura, cristalina, que en ella podamos encontrar perdón para nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Jesús nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Gracias, oh Dios, porque hay en nuestro corazón el deseo de escudriñar las Sagradas Escrituras. El tiempo en que estamos viviendo es un tiempo muy solemne. El tiempo es corto y ahora es el momento de acercarnos a Dios, a conocer más de Él, de estar a cuentas con Él y prepararnos para el gran acontecimiento, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por todos aquellos que se han conectado. Podría ser que hay alguien enfermo. Pon tu mano sanadora y sana, Señor, para la gloria de tu nombre. Pero sobre todo, sana el corazón, sana la mente, para que podamos apreciar el Evangelio santo y sagrado. Pedimos, oh Dios, que bendiga desde el más pequeño al más grande. Gracias por esta oportunidad. Todo esto te lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Un pequeño repaso de lo que estamos estudiando. Apocalipsis capítulo número 6, versículo número 9. Aquí Juan, el discípulo amado, contempla a un grupo de personas que han sido martirizados por causa del Evangelio. Él está en una visión, y en esa visión se le presenta a un grupo de personas que dieron su vida por Jesús, por la verdad, por el Evangelio de salvación. Y de una manera figurativa, esa sangre que fue derramada clama delante del Señor. Y dice así, versículo número 10. Clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Sí, mis amados hermanos, la respuesta a esta aclamación, a este pedido, a estas oraciones de los que dieron su vida por causa del Evangelio, la respuesta la encontramos en el capítulo 8 y en el capítulo número 9, donde se nos habla acerca de las trompetas del Apocalipsis, un tema bastante controversial, un tema bastante curioso dentro del mundo cristiano. Cada sonar de trompeta le
está comunicando de manera simbólica a este grupo de personas que sus oraciones están siendo respondidas y que muy pronto aparecerá Jesús en las nubes de los cielos para vindicar a este grupo de personas, a los fieles hijos de Dios. Hemos también estudiado o hemos mencionado a la luz de la Biblia que el sonar de las trompetas significaba congregación, significaba una santa convocatoria. También estaba relacionado con los sacrificios, con el holocausto, con las ofrendas de sacrificio, sobre todo la ofrenda vespertina. El sonar de la trompeta le recordaba al pueblo de Israel que Dios no los había abandonado. Y esa palabra recordar en el libro de Números capítulo 10, versículo 8 al 10, esa palabrita recordar es de suma importancia para entender el significado de las trompetas del libro de Apocalipsis, porque Dios está recordando las oraciones de este grupo de personas que dieron su vida por Él. O sea, Dios no olvida las oraciones de sus hijos. Seguramente usted ha estado orando por mucho tiempo por un hijo suyo para que regrese a los caminos del Señor. Está orando por una hija para que sea convertida a Dios. Usted está orando para que Dios le fortalezca en la vida espiritual. Siga orando porque Dios no olvida las oraciones que salen de un corazón puro y sincero delante del Señor. Todas las oraciones sinceras son recordadas y contestadas por Jehová. Muy bien, mis amados hermanos, la cuarta trompeta es una extensión de la tercera trompeta. La tercera trompeta decía así, la palabra del Señor: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Ya estudiamos en el estudio anterior que esa gran estrella no es cualquier estrella. Esa gran estrella simboliza un ángel, pero un gran ángel. Ese gran ángel llamado Lucifer. La palabra estrella en la Biblia está relacionada con seres celestiales. Y aquí está relacionado entonces con Lucifer. ¿Qué pasó con Lucifer? Vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra del Señor. Estamos haciendo un pequeñito repaso. Dice así la palabra de Dios: cayó una gran estrella ardiendo como una antorcha, cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Estudiamos, en el anterior estudio, de que la fuente de las aguas cristalinas, significan la verdad pura del Evangelio. Significa la verdad pura de Jesús, sin ninguna contaminación. Por eso que dice la palabra del Señor que a la Biblia no hay que agregarle, no hay que quitarle, no hay que añadirle, porque el que le añade, se le añadirá las 7 postreras plagas. Y el que le quita este libro sagrado, su nombre se quitará del libro de la vida, dice la palabra de Jehová. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros enseñamos las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son puras, es perfecta, que convierte el alma, dice la palabra del Señor. ¿Por qué le vamos a agregar o le vamos a quitar algo que es perfectamente establecido por el Señor? Si las Sagradas Escrituras proceden de un Dios santo, las Sagradas Escrituras también es santa. Si proceden de un Dios perfecto, las Sagradas Escrituras son perfectas. No se necesita añadirle, no se necesita quitarle a la palabra de Dios. ¿Pero qué hizo el diablo? Con todos sus demonios y sus instrumentos humanos llamados falsos discípulos, falsos profetas, le añadieron a la Biblia, le quitaron a la palabra de Dios. Por eso que la Biblia habla acerca de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos discípulos. Todo estaba profetizado, mis amados hermanos. Y leímos anoche, o mejor dicho, en el estudio anterior, leímos
sobre este autor llamado José Luis Argumedo. Él fue sacerdote de la Iglesia Católica por mucho tiempo, pero conociendo la palabra de Dios, la aceptó la verdad pura del Evangelio. Pero en este libro, él nos enseña acerca de cómo Satanás introdujo dentro del cristianismo falsas enseñanzas. Anoche leímos algunas, hoy seguimos leyendo otra, de cómo o cuáles son esas falsas enseñanzas que fueron introducidas dentro de la iglesia cristiana. En el año 593, la doctrina del purgatorio la comenzó el Papa Gregorio Magno. En el año 600, el latín como idioma de oración y culto sagrado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra pura de Dios. Así también vosotros, si al hablar no pronunciáis palabras inteligibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Es como si hablarais al viento, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, el apóstol San Pablo había predicho que la verdad pura del Evangelio iba a ser contaminada. En el año 610, Bonifacio III es el primero en asumir el título de Papa, que significa Padre. Y en el libro de San Mateo, la verdad pura del Evangelio dice: a nadie debéis de llamarle Padre. En el año 709 se instituye el besar los pies y el anillo del Papa. En el año 1079 se impone el celibato a los sacerdotes y monjes. En el año 1870 el Papa Pío IX declara la infabilidad papal. En el año 1931 el Papa Pío XI afirma que María es la Madre de Dios, que María es la Madre de Dios Padre. ¡Wow, mis queridos hermanos! ¿Cómo se contaminó la verdad pura del Evangelio? Cuarta trompeta. Es una extensión de la tercera. Dice así la palabra del Señor: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Miré y oí un ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que estarán por tocar los tres ángeles! Hago aquí, mis queridos hermanos, una pausa sobre la cuarta trompeta. ¿Se afectaría el sol? ¿Qué más se afectaría? La tercera parte de la luna, la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Entonces el profeta Juan escucha tres ayes. Ay, ay, ay. Quiere decir que la quinta y la sexta y la séptima trompeta sería entonces aún más desastrosas aún todavía. Cuarta trompeta. Vamos entonces al estudio de la cuarta trompeta. ¿Qué significa en sí? Aunque ya tenemos algunos indicios, ¿verdad?, de lo que significa la cuarta trompeta. Tenemos que ir a la palabra del Señor. La oscuridad, mis amados hermanos, es la falta de comprensión y vislumbres espirituales que resultan de la ausencia del Evangelio. ¿Qué es la oscuridad? Es la falta de comprensión y vislumbres espirituales que resultan de la ausencia del Evangelio. Versículos para apoyar esta grandiosa idea.
Isaías 8:20, Isaías 61 y 2, Mateo 4, versículo 16. Por supuesto, no hay tiempo suficiente para desarrollar o para leer todos estos pasajes, pero sí podemos mencionar algunos de ellos para que ustedes lo busquen allí en sus casas. El profeta Miqueas usa estas imágenes al describir la apostasía de los profetas en Judá. O sea, la palabra oscuridad significa apostasía, significa renunciamiento de la luz del evangelio. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, según Miqueas capítulo 3, versículo número 6. La luz en el Nuevo Testamento representa el evangelio sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo dijo: yo soy la luz de la vida. El que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice la palabra del Señor. Y encontramos pasajes también, por ejemplo, Colosenses 1, 13 y 14 y Primera de Pedro capítulo 2, versículo número 9. Pero miren este texto de Primera de San Juan capítulo 3, versículo número 19. San Juan capítulo 3, versículo 19. Leo al pie de la letra lo que dice la palabra de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo. ¿Quién es esa luz? Jesús. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué amaron más los hombres? La falsedad, el engaño, la mentira, la tradición, las ideologías que van contrarias a la palabra del Señor. Eso amaron más los hombres. Amaron más el engaño que Jesús, que es la verdad y la vida. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad, oh, qué lindo pasaje. El que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios, dice la palabra del Señor. Mientras, atención con esto, mientras la escena de la tercera trompeta describe las consecuencias de la declinación espiritual y la apostasía de la iglesia cristiana medieval, la escena de la cuarta trompeta muestra la profundización de la oscuridad reinante en el periodo que siguió a la edad oscura. Qué tremendo, mis amados hermanos. Por eso mencionaba de que la cuarta trompeta es una extensión de la tercera. O sea, la oscuridad espiritual que reinó allá en la Edad Media y en los años subsiguientes. La verdad del evangelio se dejó de predicar. Así pura, cristalina, ya no se predicaba. No se conocía la Biblia. No se tendría fácilmente un ejemplar de la palabra del Señor. También se introdujeron ideologías, se introdujeron filosofías contrarias a la palabra del Señor. Posterior a la generación de los reformadores que enfatizaron la sencillez y la pureza del evangelio, surgió así el llamado escolasticismo protestante, caracterizado por las polémicas y controversias teológicas. Durante este periodo, dice un estudioso de la Biblia, durante este periodo, la vida cristiana llegó a ser más una cuestión de la feligresía en la iglesia oficial y menos de relación con la santa palabra de Dios. O sea, se aceptó más la enseñanza de la iglesia y se fue perdiendo la enseñanza pura del sagrado evangelio de la palabra de Dios.
Llegó después, ¿qué cosa? Todos nosotros hemos escuchado sobre la revolución intelectual. Llegó la era del iluminismo, la edad de la razón, que caracterizó a Europa desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Y la verdadera fe cristiana fue menguando considerablemente. Oh, mis amados hermanos, la Biblia fue puesta a un lado para aceptar ahora ideologías contrarias a la palabra del Señor. La Biblia fue pisoteada simbólicamente. La Biblia, mis queridos hermanos, casi desaparece, pero Dios es dueño de la verdad. Por lo tanto, la verdad triunfará al final de cuentas. ¿Saben ustedes lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías 8:20? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, dice la palabra de Dios. O sea, la verdad va a triunfar. La verdad triunfará. Sin usted o conmigo, la verdad siempre triunfa. Por lo tanto, mis amados hermanos, algunas enseñanzas que nos deja el estudio de la cuarta trompeta. Una invitación para usted, querido amigo, querida amiga, hermanos todos en general. La palabra de Dios es bien clara. La palabra santa del Señor. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías capítulo 40, versículo número 8, lo dice así la palabra del Señor. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías capítulo 8, versículo número 20. En la Biblia encontramos a Jesús, que es la vida eterna. San Juan capítulo 5, versículo 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice la palabra del Señor. Toda verdad o toda enseñanza, toda prédica, toda enseñanza tiene que estar basada en la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo o en la carta de Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, el versículo 17. Quiere decir que la Biblia, la palabra de Dios, Dios, por medio de la Sagrada Escritura, es nuestro mayor o mejor consejero. Invitación. Usted ya pudo ver a la luz de la Biblia que no hay salvación ni felicidad duradera fuera de Cristo Jesús. El iluminismo, el materialismo, el escepticismo, el secularismo, todo esto acabará pronto. Pero Cristo vive para siempre. Y Jesús te dice a ti, alma sedienta, usted que está necesitado de Jesús y del Evangelio que salva, el Evangelio que transmite vida eterna. Jesús te dice a ti y a mí: todo el que a mí viene, no le echo fuera. Toma tu decisión, querido amigo. Toma tu decisión, querido hermano. Dios te ama. Dios quiere salvarte. Sal de la oscuridad. Sal de las falsas enseñanzas. Sal tú de las falsas doctrinas. Ve y acepta la verdad pura del Santo Evangelio. El tiempo se acaba. La cuarta trompeta anuncia que Cristo viene por segunda vez a esta tierra. Pero Jesús te ama. Jesús te llama. Jesús no desea que tú te vayas a perder. Jesús desea tu vida. Jesús desea tu salvación.
Jesús desea la vida eterna. Pero dice la palabra del Señor: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte. Y bien podría decir, la luz y la oscuridad. Escoge pues la luz del Evangelio para que vivas. Abandona la oscuridad del pecado. Venga a Jesús. En Jesús hay eterna salvación. En Jesús hay eterna redención. Toma tu decisión antes que sea demasiado tarde. El que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. Hay esperanza aún todavía para su vida. Hay esperanza aún todavía para tus seres queridos. Hay esperanza. Querida iglesia, el sonar de la cuarta trompeta, sí, ha pasado, pero ha quedado las secuelas de la cuarta trompeta. Hoy en día, mis queridos hermanos, multitudes de personas van tras el liberalismo, van tras el secularismo, van tras el materialismo. Amada iglesia, nosotros tenemos que levantar la cruz de Cristo. Tenemos que levantar a Jesús como la luz de la vida. Tenemos que levantar la sagrada palabra de Jehová. Tenemos que llevar este libro al mundo. Tenemos que empezar primeramente con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Ven a Jesús, querido hermano. Si has abandonado a Jesús o estás yendo por caminos oscuros del pecado, venga a Jesús antes que sea demasiado tarde. Para mí, la cuarta trompeta, mis queridos hermanos, continúa aún todavía. Hay mucha oscuridad en el mundo, mis amados hermanos. Hay mucha oscuridad en este mundo. Somos llamados la sal y la luz del mundo. Querida iglesia, las tres trompetas que vienen están acompañados con tres ayes. Ay, 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 por lo que ha de venir. Pero ningún hijo de Dios debe de temer al futuro, a menos que abandonemos a Jesús, permanezcamos en la verdad pura y sagrada del Evangelio. Que Dios nos bendiga grandemente. No te pierdas el estudio de la quinta trompeta. Querido Padre, gracias te damos, porque cada vez que abrimos la palabra de Dios encontramos cosas maravillosas. Hemos estado estudiando a la luz de la Biblia las 7 trompetas del libro de Apocalipsis. Gracias, oh Dios, porque encontramos luz en tu palabra. Encontramos en tu palabra la invitación amorosa de Jesús para abandonar las tinieblas del pecado, para abandonar las tinieblas de la maldad, del error y venir a Jesús, a la luz. Señor, ayúdanos a ser valientes. Solamente los valientes heredarán el reino de los cielos. Los valientes tomarán decisiones prontas, decisiones decisivas por causa de la luz y de la salvación. Ayúdanos, oh Dios, a tomar una decisión de venir a Jesús antes que sea demasiado tarde. Bendiga a ese niño que está escuchando la palabra de Jehová. Bendiga a ese adolescente. Bendiga a ese joven. Bendiga a ese papá, a esa mamá, a ese esposo, a esa esposa. Bendiga, oh Dios, a todos aquellos que están escuchando tu palabra, Señor, para que el Espíritu Santo toque su mente y su corazón y que tomen decisiones rápidas, porque el tiempo se acaba. Señor, todo esto te lo pido en el dulce nombre y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Un contenido especial
Algo único preparado por personas comprometidas al servicio de los demás. Un contenido que edifica y nos da esperanza. Con un mensaje que llega a nuestros corazones. Llevaremos la palabra del Señor a cada rincón. Seguiremos desarrollando un contenido enriquecedor. La palabra viva y eficaz para un mundo en caos. Compartimos contigo más que una compañía. Paz y gozo en medio de las circunstancias adversas. En tu diario vivir, que disfrutes con nosotros es demasiado importante. Nos complace que seas parte de la familia. Visión Global, la voz de la esperanza. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, Jesús, Jesús. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, Jesús, Jesús. Cámbiame, moldéame, haz de mí lo que debas hacer. Solo tú tienes poder para hacer florecer el jardín que el pecado dañó. Restaurame, Señor. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti.
Restaura nuestras vidas, Señor. Hoy venimos ante ti para pedirte que cambies nuestro corazón, que nos des una nueva vida y una nueva perspectiva, que nos des un nuevo comienzo, pues queremos estar contigo. Lo que debas hacer, solo tú tienes poder, para hacer florecer el jardín que el pecado dañó. Restáurame, Señor. Este y más contenidos de esperanza son realizados por el apoyo de nuestros patrocinadores. Si deseas formar parte de esta red, comunícate a las líneas que aparecen en pantalla.